Hola, hola, ¿cómo están? Estamos en el segundo programa de Mejor Hablar, nuestro segundo programa que vos sabés que tiene muchísimas novedades para vos nuevamente con temas que sé que te van a interesar. El pasado programa estuvimos con la viceministra de Salud, estuvimos con la gente de Pura Hey Soul, pero en minutos te voy a contar quiénes son nuestros invitados de lujo del día de hoy. Pero vos vas a ver que estoy en una nueva casa y esta nueva casa es del Grupo Barcelona, del grupo que también son los dueños del Hotel Palmaroga, pero esta vez estamos en Torres del Mirador. La vista es fantástica, es maravillosa y un lugar precioso realmente, también en el corazón de Asunción. Así que en minutos vamos a estar presentando a nuestros invitados. Bueno, ya estamos de vuelta con nuestro primer invitado. Estamos hablando del señor Manuel Ferreira, economista, exministro de Hacienda, que se encuentra con nosotros. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jasmine? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí en el programa. Un placer también que estés con nosotros aquí en este desafío nuevo, en este proyecto, de este programa Mejor Hablar. Y se llama así porque justamente lo que queremos es hablar de las cosas, porque generalmente estamos de espectadores y lo único que nos gusta es criticar, pero sin tener conocimiento. Entonces hoy queremos hablar un poquito del aspecto económico a nivel mundial, a nivel país, pero hablar sobre todo con alguien que es experto en el área como lo sos vos. El impacto económico a nivel mundial de la pandemia y sobre todo en países vecinos, países de la región. ¿Cómo podríamos evaluar eso? Bueno, es muy importante entender cómo comienza esto. Sí. Y esto comienza por una decisión del individuo que se asusta ante la pandemia y lo primero que hace es retraerse. Y se retrae prácticamente en todo sentido. Se retrae no saliendo de su casa, por un lado. Por otro lado, se retrae guardando dinero, tratando de que ese dinero que tenía le aguante durante un tiempo relativamente largo. A eso se le suma lo que han hecho los estados. Y los estados básicamente lo que han hecho es tratar de aislar a la población para que los contagios sean menores. Esto tiene muchas repercusiones en la economía. Ahí se redujo el consumo directamente. Claro, partí de la base que toda la gente o todas las empresas que están acostumbradas a generar facturación a partir de la aglutinación de gente prácticamente desaparecieron. Entonces, ¿cuáles son las empresas que están en ese sector? Todo tipo de tiendas donde la gente tenía que recurrir, todo tipo de actividades de carácter, digamos, de carácter de ocio, de tipo de ocio, partidos de cualquier tipo de deporte, fiestas, conciertos, etcétera, etcétera, todo eso desaparece. Prácticamente no hay rubro que no haya sido afectado. A veces dice la gente, bueno, el rubro de los alimentos, obviamente, que son de primera necesidad, o tal vez el rubro farmacéutico, que hayan sentido menos el impacto, pero mayoritariamente todos los rubros fueron afectados. Todos los rubros fueron afectados, pero la gente priorizó la liquidez. Entonces, ¿qué es lo que hizo la gente? Básicamente, tratar de decir, bueno, voy a juntar dinero y ese dinero que junto lo voy a tener en el banco o lo voy a tener en algún lugar. Sí. Y me voy a hacer de esa liquidez que es necesaria para seguir viviendo, porque no sé cuándo voy a volver a trabajar. ¿Verdad? Esta es una cuestión muy importante, o no sé si voy a continuar con mi trabajo. Incluso, por ejemplo, en el rubro de alimentos, una cuestión que es muy interesante es 30% de la carne bovina que se consume en el mundo se consume en restaurantes. Y todos los restaurantes del mundo estaban cerrados en un momento dado. Claro. Entonces, al cerrarse todos los restaurantes del mundo, obviamente la demanda cayó de manera bastante importante, y esa caída que tuvo fundamentalmente
el rubro afectó a los precios en Paraguay del mercado de carne, ¿verdad? Y se vio muy afectado el mercado de la carne en nuestro país. Se vio muy afectado, nosotros tuvimos un bajón de precios muy importante. Sobre todo el año pasado, al inicio de la pandemia. Sobre todo el año pasado, sí. Y todo esto encima le vino una sequía muy fuerte, que esa sequía muy fuerte también complicó mucho porque el ganadero, para que no se le muera el animal en el campo, lo que hizo es lo mandó a faena para tratar de ganar, aunque sea unos mangos. El precio de la carne bajó muchísimo el año pasado. El precio de la carne bajó mucho por esa razón. Nosotros somos un país que exporta mucha carne. Nosotros consumimos más o menos el 30% de lo que producimos, el resto lo exportamos. Mucha de esa carne se quedó dentro del país y obviamente eso fue un impacto que tuvo mucho significado. Sumarle a esto que lo mismo pasa con otros rubros de alimentos, la soja, el maíz, gran parte del negocio de soja, que hoy es el negocio más grande que hay en Paraguay, se usa fundamentalmente para forraje de animales, ¿verdad? Y esto que te decía, a pesar de que la gente valorizó fundamentalmente alimento y salud, como los elementos centrales, entonces... La primera necesidad. Nadie dejó de pagar su seguro médico como una cuestión clave y los supermercados recibían una demanda importante. Incluso en otros países, en el primer mundo, por ejemplo, se acabó el papel higiénico. Yo recuerdo, al inicio de la pandemia era en Estados Unidos, todas las góndolas. Bueno, acá también sucedió con las mascarillas, la desesperación de la gente por comprar aquellos productos de primera necesidad o de protección, ¿verdad? Y bueno, y hubo una... Pues imagínate, la gente acopió papel higiénico. ¿Por qué, verdad? Para decir, bueno, si no tuviésemos la tele te lo diría más claramente. Pero bueno, lo que te digo es... Este tipo de actitudes cambiaron el mundo. La gente dejó de moverse, entonces el petróleo se desploma, ¿verdad? Al dejar de moverse, gran parte de la demanda, fíjate que en un momento dado, países como Estados Unidos, que demanda el 30% de todo el combustible que se vende en el mundo, estaban quietos, estaban parados en su casa. Imagínate lo que pasó con el transporte. No solamente el de aviación, sino el transporte público urbano. El transporte de media distancia, los trenes en distintas partes del mundo. Entonces es que me gusta puntualizar eso, porque como que la población paraguaya dice, bueno, solamente acá estamos. Realmente no, o sea, el mundo pasó muy mal y la está pasando y la está remando todavía ante esta situación pandémica que tuvimos. De hecho, tuvimos anteriores pandemias muy fuertes que golpearon a nivel económico. Pero ahora como que es más notorio por los altos niveles de consumo a los cuales estamos acostumbrados. Y esta es la primera pandemia de la modernidad, diría. De la modernidad, exacto. Entonces es una pandemia distinta. Obviamente se generaron demandas importantes, por ejemplo, plataformas de comunicación por videoconferencia como Teams o Zoom, ese tipo de cosas que básicamente no conocíamos, o gran parte de la población no conocía. Explotaron y se volvieron sumamente importantes porque era el medio de comunicación. Cambió hasta el sistema inmobiliario. Fíjate que al no poder irte a la oficina, sobre todo aquellas empresas que podían teletrabajar, lo que hicieron fue mandar a todos sus empleados a la casa y ese empleado tuvo que armar una oficina en su casa, ¿verdad? Tu casa, donde vos pasás en un tiempo normal, posiblemente dormís 8 horas tal vez, ¿verdad? Y te pasás unas 3 horas más y pasás los fines de semana, una parte de los fines de semana posiblemente, se volvió un lugar de 24 horas. 24 horas. Para los chicos también, la casa se convirtió en la escuela. Para los chicos. Entonces, se generó, en el mercado inmobiliario, una caída en todo lo que es el mercado de oficinas, en términos de precios, en todo lo que es el real estate comercial, digamos, para tiendas, para cosas así, ¿verdad? Que locales en los shopping se volvió mucho más complejo y sin embargo el real estate o el sector inmobiliario vinculado a la vivienda de fin de semana, en el caso de Paraguay, se volvió mucho más apetecible.
Sí, tal caso estamos hablando de las propiedades del interior o San Bernardino, que lo tenemos cerca, que tuvo un auge en construcción, en alquileres. Estos proyectos inmobiliarios sobre el río Paraguay, sí, que son proyectos que eran incipientes, se volvieron extremadamente importantes. En algún momento dado, San Bernardino, por ejemplo, llegó a tener 600 casas en construcción. En construcción, ¿verdad? Así mismo. Incluso leía en el periódico que... Y era una contradicción, ¿verdad? Porque vos decías, estamos en pandemia, estamos pasando una situación como muy crítica, pero sin embargo veías un auge en San Bernardino en materia de construcción, ¿verdad? Entonces, eran esas contradicciones que uno no podía entender. Y a la par otros rubros, obviamente, que la gente sí objetaba, que estaban mal y todo eso. Y acá destaco también, sin embargo, hay pequeños emprendedores o otra gente que se reconvirtió también en esta pandemia. Muchísimo otro tipo de emprendimiento. Sí, y gente que empezó a encontrar espacios de nuevos ingresos. Por ejemplo, las redes sociales, empezaste a ver un montón de oferta de productos o de servicios que anteriormente no existían. Yo hablaba, por ejemplo, con peluqueros en un momento dado, que se quedaban directamente sin trabajo y que hacían un servicio de casa en casa, ¿verdad? Hoy hay apps que te mandan un peluquero a tu casa o que te mandan un médico incluso a tu casa, ¿verdad? O sea, cosas realmente muy, muy interesantes, muy novedosas en términos de la forma que la gente empezó a actuar, porque además pasaron otras cosas. Gente de más de 50 años, y esto hay encuestas que lo certifican, que tenía, por ejemplo, compraba online, alrededor del 20% de esta gente compraba online. Ese número subió a casi 70% en la pospandemia, ¿verdad? Muchísimo. No te estoy hablando del joven que está más acostumbrado, está habituado a las sino te estoy hablando de gente mayor, gente de más edad, sí, que no estaba habituada a esto, empezó a comprar online, utilizando cualquier herramienta, WhatsApp, redes sociales, etcétera, etcétera. Empezó a hacer pagos online y esto realmente genera una transformación, porque esa posmodernidad tal vez que tendría que venir llegó mucho antes de lo esperado. Me piden hacer un pequeñísimo corte, pero enseguida volvemos para seguir conversando acerca de este tema súper importante, lo que es el impacto a nivel económico, lo que ha dejado la pandemia, y también vamos a hablar acerca de qué se viene después de la posvacunación. Viene un repunte económico, de eso lo hablamos enseguida. Nosotros seguimos en esta amena entrevista, estamos junto al economista Manuel Ferreira hablando justamente sobre el impacto de la pandemia a nivel económico que sucedió en nuestro país. Y estábamos hablando en el corte justamente de cómo impactó en las pequeñas empresas, en aquellas empresas formadas, que creo que son gran parte de las empresas de nuestro país, formadas por pequeños grupos, núcleos familiares. Sí, en realidad acá hay una cuestión interesante. La forma de componerse la economía paraguaya en realidad nos ayudó mucho a nosotros. Fíjense que Paraguay fue el país que menos cayó durante la pandemia en toda América del Sur, y esto no es casualidad. Ese es un buen dato, porque nosotros como que veíamos un panorama, o sea, negro. Si bien, obvio, mucha gente ha pasado mal y sigue pasando mal, es bueno puntualizar estos datos. Fíjate que si vos tenés en cuenta que en el mundo uno de los temas que se priorizó es la alimentación, y nosotros somos grandes productores de alimentos, entonces alrededor de un 35% de la economía depende de la cadena agropecuaria. Te estoy hablando de todo lo que está vinculado al campo, al transporte de ese tipo de productos, a la industrialización de ese tipo de productos, etcétera, etcétera. Entonces todo este paquete, que es alrededor de un tercio de la economía de Paraguay, nos ayudó a sostenernos en este periodo de muchos problemas, ¿verdad?
Pero la gente más afectada fue la gente a nivel del sector urbano, de los sectores comerciales y de servicios urbanos, fundamentalmente. Y ahí hay un dato que no es menor. Primero, esto que vos decías, gran parte de la gente que trabaja en estos sectores son pequeñas empresas. Imagínate, por ejemplo, que no había fiestas. Entonces las mujeres, que normalmente se hacen un vestido para una fiesta. La modista, la peluquería, el maquillaje. Claro, imagínate que en una fiesta de 200 personas, un casamiento de 200 personas, ¿cuántas modistas trabajan? ¿Cuántas maquilladoras trabajan? ¿Cuánta ropa se compra, zapatos, etcétera, etcétera? Todo desapareció. Todo. Y al margen de todas las personas que preparaban para el evento, todo lo que es. Claro, el DJ, la gente, los conjuntos de los música. Los organizadores del evento, mozos, o sea, es un montón de gente, una cadena. Claro, esto desapareció. Y estos sectores son los sectores donde más mujeres se emplean, ¿verdad? Entonces, la mujer fue muy afectada durante esta pandemia y fue un impacto muy duro. ¿Por qué fue un impacto muy duro? Primero, los chicos no estaban en clases. Al no estar los chicos en clases, muchas madres se tuvieron que quedar. Tuvieron que dejar de trabajar. Muchas de ellas tuvieron que dejar sus trabajos y quedarse porque los chicos no podían llevar solos las clases online, sobre todo si eran pequeños. Imagínate que esto generó una pérdida de ingreso familiar muy importante para esta familia, ¿verdad? Esto tenés por un lado. Por otro lado, tenés el hecho de que esos niveles todavía no se han alcanzado. Y al tener esto que te decía de las empresas familiares, de que gran parte de las pymes son empresas familiares, y ponete a pensar una despensa, donde el dueño de la despensa trabaja con la esposa y trabaja con los hijos, son los que atienden en el momento y tal vez tenga uno o dos empleados. Todos dependen de ese negocio, de ese pequeño negocio. De ese pequeño negocio. Entonces, esto hay por todos lados, ¿verdad? Mucha de esta gente que si no se pudo reconvertir, lo que tuvo que hacer es endeudarse. ¿Por qué? Porque una empresa grande lo que puede decir es, me está bajando las ventas, entonces lo que voy a hacer es voy a ajustar mis costos. Y una de las formas... Empiezan a despedir gente. Despiden gente, por ejemplo. Es una de las primeras medidas. Pero una empresa familiar no puede despedir gente. Entonces, ¿qué es lo que hace para bajar sus costos? Y lo que hace es, se endeuda en general, ¿verdad? Entonces, muchas de estas empresas, y acá venimos entrando ya a lo que es la pospandemia, ¿verdad? Muchas de estas empresas han salido o están saliendo muy golpeadas de estas empresas con deudas muy grandes para intentar sobrevivir. Están las que murieron y están las que intentaron sobrevivir, pero se quedaron con muchas deudas, y muchas de estas deudas, muchas veces las que murieron, en realidad son empresas unipersonales donde el dueño se quedó con la deuda. Claro. ¿Verdad? Se quedó con una deuda que le va a costar pagar. Por tanto, uno de los temas que hay que pensar, porque acá también está el tema de pensar lo que hizo el Estado durante este tiempo, ¿verdad? Y pensar lo que puede hacer el Estado de aquí en adelante para tratar de... Y aquí, justo en ese punto que tocaste, según tu visión, ¿hizo lo correcto el Estado en materia de poder ayudar, sobre todo con todos con medicamentos y con un montón de acciones que hicieron durante, sobre todo el año pasado, y bueno, lo siguen haciendo? ¿Cuál es tu visión? Mira, yo creo que muchas cosas que se hicieron eran las correctas y era lo que se tenía que hacer, ¿verdad? Me parece que esa ley de emergencia fue una ley importante. Ahora, y la ley la podemos sintetizar en tal vez 2 o 3 puntos nomás. Primer punto fue tratar de cubrir los costos del Estado normales, que acá es donde hay muchas críticas porque no se le bajó ni un peso de sueldo a los funcionarios públicos, que creo que es algo que ellos hubiesen hecho como sacrificio, y me parece que esto es un error. Un segundo punto era tratar de armar un esquema de salud que sea razonable. Me decía la otra vez una funcionaria del Ministerio de Salud, me decía, las camas que tenemos hoy de terapia intensiva son las que siempre tendríamos que haber tenido. Y hoy tenemos el doble de camas de lo que teníamos cuando se inició la pandemia, ¿verdad?
un tercer elemento es gastar en obra pública, porque el Estado normalmente cuando el privado se asusta, cuando el privado está en crisis, lo que hace es guarda dinero. Se retrae. Sí. Se retrae, ahorra, no consume, y al no consumir genera un problema de cortes en las cadenas de comerciales en general, ¿verdad? Entonces, lo que hace el Estado trata de estimular con obra pública en general. El problema es que gran parte de las obras públicas que no se hicieron en los centros urbanos, que era donde había problemas, ¿verdad? Claro. Entonces, obras en el Chaco, por decirte, ¿verdad? Que yo creo que son muy importantes realmente, Ruta, claro. pero en el momento lo que eran importantes eran las obras en la ciudad, no tanto en el campo, ¿verdad? Entonces, yo hubiese priorizado, por ejemplo, un programa de arreglar todas las veredas de Asunción, y Gran Asunción que no tiene vereda, vos querés caminar acá y tenés que sortear, ¿no? ¿Verdad? Y eso en Asunción, en Gran Asunción es peor todavía, ¿verdad? Entonces, esta situación me parece que ameritaba hacer cosas como esas, que son muy artesanales en cierta medida, dan trabajo a muchas empresas, le puedes convocar a pymes que hagan esto, y gran parte del gasto se genera dentro, se esparce, se distribuye y gotea dentro de la ciudad. Creo que este tipo de cosas son las cosas que se hubiesen hecho. Ahora, ¿qué se viene después ahora que están llegando ya las vacunas, digamos, que tenemos una visión, digamos, que se va a ampliar el rango de edad y bueno, la población toda se va a ir vacunando, digamos? ¿Qué es lo que se viene después? ¿Cómo se va a ir dando esa reactivación con las fluctuaciones del dólar, que bueno, bajó bastante el año pasado, después tuvo un repunte, está estabilizado? ¿Qué se viene? ¿Cuál es la visión? Mira, para mí lo más importante es tratar de sacar a las empresas que generan empleo lo más indemnes posibles de esta pandemia, ¿verdad? Ahora hay un plan de emergencia 2.0 que está sacando el Ministerio de Hacienda, donde básicamente lo que ellos plantean es un fideicomiso con el Banco Nacional de Fomento, y en ese fideicomiso lo que se va a tratar de hacer es ayudarle a estas empresas que estaban mal, pero yo hasta pensaría seriamente en capitalizar estas empresas, ¿verdad? Entonces decir, a esta despensa que tuvo problemas, revisar su situación financiera y darle 30 millones de guaraníes, 50 millones de guaraníes, un monto relativamente pequeño, pero para que para una empresa como esa es la diferencia entre el cielo y el infierno. La diferencia, exactamente. Entonces, creo que es importante proteger esas empresas porque son la principal fuente de empleo en Paraguay. Y eso más requieren de auxilio en este momento. Claro, y es lo que nos va a permitir que gran parte de la gente que salió del mercado de trabajo pueda volver al mercado de trabajo. Si ese mozo que se le cerró el restaurante no tiene dónde volver, y una cuestión que es muy interesante es, yo converso mucho con los mozos, ¿verdad? Sí. Cuando me voy a los restaurantes, porque realmente pasaron muy mal. Pasaron muy mal. Muy mal, y es importante hablar con ellos y preguntarles qué fue lo que te pasó durante esta pandemia para poder entender un poco cuál es la situación. Y a ellos les costó seguramente a muchos de ellos volver a conseguir empleo, pero muchos restaurantes se cerraron. Si nosotros pudiésemos reactivar estos restaurantes, muchos de estos trabajadores volverían a tener empleo, ¿verdad? Entonces, creo que es lo más importante empezar a proteger eso que se va a hacer para poder garantizar el crecimiento y el empleo en el futuro. Muchas gracias, Manuel. Me encantaría seguir hablando porque es realmente tan importante, tan interesante todo este tema, y sobre todo porque lo haces con una conversación muy práctica y muy comprensible para toda la población. No son términos económicos que de repente la gente no los puede interpretar. Te agradezco muchísimo tu visita y me encantaría tenerte en un próximo programa para que sigamos explayándonos sobre este tema. No, cuando quiera, a las órdenes. Muchas gracias. Estamos de vuelta ya para recibir a nuestros siguientes invitados y vamos a hablar de un fenómeno, de un chico que realmente revolucionó a nivel solidario en nuestro país, ayudando a muchísima gente que lo necesita.
Vamos a recibirlos porque se encuentra, seguro que ya lo escuchaste, Nacho Mazzulli y su mamá Mónica Mazzulli. ¿Cómo están? Gracias por venir, antes que nada. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Jasmine, un gusto estar acá. Bueno, a la mamá prácticamente le doy un madero porque, bueno, debe estar una chochera máxima, a ver, después de ver todo lo que logró Nacho en tan poco tiempo. Y con una iniciativa realmente que supongo Nacho tiene 18 años, es sumamente joven. ¿Y cómo empezó esta idea? A ver, contanos. Bueno, No te digo Juan Ignacio, porque me dicen Juan y dice, ¿quién? Es Nacho. Así mismo, como Nacho, conocen en todos lados. Primero que nada, yo soy la cara visible de esto, ¿verdad? Porque en las redes fui el que empezó a mostrar esto, a hacer los pedidos y todo, pero realmente no es algo que llevo solo, es algo que empezó en casa con mi mamá y con Víctor, que es su pareja, y con los tres estamos desde que empezó. Y bueno, empezó así, viendo la necesidad que había y siendo que nosotros queríamos hacer algo al respecto, que no podíamos ser indiferentes a la necesidad que estaba pasando esa gente, y fuimos poco a poco, se fueron dando las cosas de manera muy natural, ¿verdad? Sin que nosotros planeemos. Nosotros empezamos a ayudar en donde nos tocaba. Y cocinar en la casa de ustedes, hacer los primeros platos y decir, bueno, vamos a ayudar a esa gente que de repente está en los hospitales y está cuidando a sus familiares. Sí, realmente ese testimonio que hubo en un momento en marzo de las mamás que sufrían demasiado, el tener que, digamos, para poder salvar la vida de sus hijos, es lo que a mí me tocó más, ¿verdad? Sí. Tenían que dejar todo mal, vender sus casas, había una que ofrecía hasta su cuerpo porque decía, no me queda nada más para vender. Y a mí me desarmó escuchar eso, porque yo digo, Dios mío, las mamás damos lo que sea por nuestros hijos. Y tener que estar en esa situación, yo dije, no podemos nosotros estar ajenos a esto que está pasando al lado nuestro, y que cualquiera de nosotros, ¿quién tiene plata? O sea, ¿cuánta gente tiene la capacidad de pagar 2-3 millones diarios en un hospital público? Si somos sinceros, es muy poca la población que hoy está al alcance de hacer eso, ¿verdad? En cualquier momento y en cualquier país probablemente. Entonces ahí nosotros dijimos, bueno, algo tenemos que hacer desde lo que podamos y algo que cambie un poco el día de estas personas. Y así empezamos con 30 platitos de comida que se convirtieron en un montón. Un montón. ¿Soñás ser futbolista? Es un sueño, pero ¿practicás? Sí, juego en Sudamérica, en la reserva. ¿En serio? ¿Y tenés tiempo con todo esto que llevas? Sí, de que tengo tiempo tengo. Al comienzo me costó administrar, pero también cuando esto empezó yo estaba parado, estaba sin club porque no se podía entrenar. Claro. Ya estaba con club pero no se podía entrenar por el tema de las restricciones. Y yo igual seguía entrenando, pero me acuerdo que al empezar era como mi único momento libre del día, el que me iba a entrenar. Después era todo el tiempo estar organizando el tema de las donaciones, de entregar insumos a los cocineros, de ver que se haga todo. Ese es el trabajo más grande que yo tuve, por lo menos, era el logístico. La parte logística. Sí. Y la parte de la cocina, Mónica, ¿te ocupabas vos con tu pareja? Sí, al principio, como esto empezó en casa, al principio cocinábamos el 100% de los platos en casa. Y obviamente eso era muy limitado, porque una cocina normal, común y corriente, imagínate un lugar donde vivimos 3 personas, claro, está equipado para 3 personas, o sea, o para 6, pero no para más que eso. Claro. Y llegamos a sacar hasta 300 platos de comida de una sola cocina. Pero de a poco, cuando la gente nos preguntaba cómo podían ayudar, nos dimos cuenta que esto se podía replicar en otras casas, en otras cocinas, también en parte teniendo en cuenta que es un momento donde no nos podemos juntar, no podíamos conseguir un tinglado y juntarnos a cocinar porque no es un buen momento para aglomerarse, ¿verdad? Entonces como que se dio y se generaron como diferentes centros voluntarios en diferentes casas con gente que decía, yo no tengo dinero para comprar insumos, pero si ustedes me proveen los insumos puedo cocinar. Entonces nosotros ponían la mano de obra, digamos. Exacto, ponían el trabajo voluntario y había otro equipo de personas que hay todavía, ¿verdad? Que decía, bueno, yo no sé cocinar, pero quiero ayudar de alguna manera y puedo transportar. Puedo poner mi auto, mi combustible y transporto cosas. Claro. Entonces se creó como 3 grandes áreas, digamos. Los cocineros, el área organizativa y logística de todo esto y el área de transporte. Entonces el área organizativa es como que hace un link entre las otras áreas y dice, bueno, a este cocinero le faltan tales insumos, fulano de transporte puede llevar a esta zona, este cocinero tiene listo tantos platos, esta va a ser la entrega que va a hacer fulana de tal otra zona que va a llevar a tal hospital. Y se hace, ahora ya lo tenemos como una programación semanal
que ayuda un montón, porque entonces todos ya sabemos lo que nos toca esta semana, digamos, ¿verdad? Claro, o sea, supongo que al principio, bueno, la logística habrá sido como muy Un desastre. Hemos llegado a llevar a las 11 de la noche llegando con la cena y la gente nos miraba y decía, acá a las 8 ya cenamos. Y nosotros, qué injusto, queremos ayudar. Pero claro, ¿quién va a esperar un plato de comida a las 11 de la noche? O sea, aprendizaje tuvimos miles. Anécdotas que puedan contar. Pero miles. Impresionante la cantidad de anécdotas. Buenas y malas de las dos clases, pero anécdotas que nos llenaron de lágrimas y que dijeron, Dios mío, vale la pena seguir a pesar de cualquier cansancio que uno puede tener, porque yo creo que lo más difícil en este tipo de emprendimientos es sostenerlo en el tiempo. Claro. Es decir, hacer algo una vez a la semana, quizás es válido, es posible, y es re válido, eso sí, el quizás es válido no salió mal, pero es muy válido y es muy posible. El hacerlo a diario durante más de 4 meses es todo un desafío. Hay muchas veces que nos cuesta seguir. Cuesta seguir, sí. ¿Cómo fue aquella convocatoria de sumar equipo? Porque, bueno, alguno que ponía la mano de obra, otro decía yo puedo poner insumos, otro, bueno, yo pongo combustible, transporte. ¿Cómo se fueron encajando todas esas piezas para que esto empiece a funcionar y a girar, digamos, como una rueda y se puedan empezar a dar todo? Bueno, y como te dije al comienzo, no es que nosotros planeamos y dijimos vamos a crear esta organización, sino que fuimos adaptándonos a lo que nos venía, ¿verdad? Y claro, al comienzo lo que más nos llegaban eran insumos, las donaciones de insumos que nos llegaban era impresionante y nosotros decíamos vamos a tener para cocinarle hasta la cena de Año Nuevo a los hospitales con todo lo que nos llegaba, ¿verdad? Sí. Pero después se empezaba a realizar más y más lo que hacíamos y vimos que se empezaban a acercar en menor cantidad, pero también personas que nos decían lo que te comentó mi mamá de que querían cocinar o ayudar desde otro lugar. Y ahí nomás nos dimos cuenta que era muy aprovechable esa ayuda con la cantidad de insumos que teníamos. Entonces ahí fuimos creando esa red organizativa que al comienzo sí era muy a pulmón igual. Teníamos cocineros, pero en el día sí nos llamaban los cocineros y nosotros estábamos llamando así uno por uno a los que se ofrecían a transportar a ver si alguien podía llevarle, era todo muy corriendo todo el día, ¿verdad? Después poco a poco fuimos organizándonos más, creando grupos de trabajo, grupos de WhatsApp donde se avisaban todo, después ya fuimos creando planillas, entonces los cocineros ya hacían el pedido a una persona que cargaban una planilla y en esa planilla ya podían ver todo lo del equipo de transporte, entonces el que podía se anotaba y así ahora es como que ya funciona solo prácticamente, ¿verdad? Hay que estar monitoreando y cubriendo incendios. Y hoy día empezaron ustedes 3 y ahora ¿cuántas personas, digamos, están trabajando en toda esta logística? Así, muy en el día a día, sí, fácil más de 300 personas. 300 personas. Solamente en el equipo de transporte hay más de 150 personas. Entonces, eso es lo lindo, ¿verdad? Que hay un pedido de repente urgente, eso que te nace, no sé, me escriben ahora y me dicen tienen que buscar esto antes de las 3 de la tarde, se consigue, sí o sí. Y después en el equipo de cocineros hay cerca de entre 30 y 50, suele variar porque de repente algunos ya no pueden, no se suman otros y así. También nos pasó que tanto compañeros de cocina como de transporte estuvieron con la enfermedad, o sea, les tocó a un familiar o perdieron familiares en el medio de esto. O sea, y paraban 2-3 semanas y después decían, bueno, mi homenaje a esto que pasó es volver y seguir ayudando y, híjole, son historias que te tocan, porque imagínate tener la fuerza de seguir ayudando desde ese lugar donde vos tuviste una pérdida tan grande, por ejemplo. 300 personas, es un número importante. ¿Esto abarcaba Asunción y Gran Asunción o llegaron también a tener un impacto más hacia el interior del país? A los hospitales que llevamos de manera fija, o sea, están en el área de Asunción y Gran Asunción, pero ocasionalmente llegamos a llevar cosas a hospitales del Chaco, inclusive, de Presidente Hayes. Coronel Oviedo también. Coronel Oviedo. Tapiata, que es todavía central. Y sí, y fuimos llegando a otros lugares. Cacupé también. Pero en ocasiones más puntuales, porque obviamente por cuestiones logísticas no podemos estar proveyendo diariamente insumos a alguien que cocina en, no sé, Coronel Oviedo, ¿entendés? Claro. Pero es que llegamos, como más complicado. Sí. Vamos a seguir conversando en minutos. Me piden hacer un pequeñísimo corte, pero enseguida volvemos para seguir conversando con Nacho, con Mónica y que nos cuenten, bueno, acerca de toda esta revolución solidaria que han alcanzado. Bueno, el pueblo paraguayo de hecho se caracteriza por ser solidario. Hacemos una pequeña pausita y enseguida volvemos.
vuelta conversando con Mónica, con Nacho Mazzulli acerca de, bueno, todo esto que están haciendo, esta acción solidaria para colaborar con aquellas personas de escasos recursos, llevar alimentos y bueno, toda la revolución que causaron y con la aceptación de la población, más de 300 personas que se fueron sumando a lo largo del trabajo y abiertas sobre todo a colaborar en lo que sea, en cocinar, en dar insumos, en transporte, en combustible. Bueno, empezaron con 30 platos y lo hacían en su casa. Y ahora puede ser 2.000. Sí. Puede ser 2.000 platos que están... Son la gran mayoría de estos 4 meses, aproximadamente 2 meses y medio, 3, sí. Fueron 2.000 platos la cantidad aproximada que entregamos por día. Ahora por suerte bajó un poquito la cantidad en los hospitales, justo estuve comentando también eso. Sí. Y se redujo a 1.200 platos aproximadamente por día. Pero por cuestión de que no hay más tanta necesidad como había, ¿verdad? No porque esté faltando algo. Siempre estamos ahí al borde de que se nos acaban las cosas, pero siempre llega, increíble. Increíble. Y eso llega solo, pero esto también llegas a esto, digamos, con lo que es el impacto que tienen las redes sociales. O sea, yo digo, hoy día es un elemento fundamental porque llegar tal vez a los objetivos o a lo que llegaron ustedes sin las redes sociales hubiera sido, sí, tal vez de boca en boca, pero el proceso hubiera sido más lento. 100% de acuerdo. 100% de acuerdo, ¿no? Y entonces el impacto fue, y ahí sí sos un crack en esa área también, Nacho, sí, ¿cómo fuiste motivando a la gente para que se enganche, para que colaboren? La verdad que me fue algo bastante fácil porque vos sabés que yo hice un pedido, todo esto empezó cuando yo hice un pedido justamente en Twitter de insumos, ¿verdad? Conté a la gente lo que estábamos haciendo y para que los pocos seguidores que tenía cuando eso vean y si podían, no, y en Twitter tenía aproximadamente 300, una cosa así nomás. Y ahora estamos en 15.000. 15.000. Sí, pero era para ver si alguno de ellos no se quería acercarnos, fideo o algo para ayudarnos porque el gasto era grande para nosotros estar todos los días comprando los insumos, ¿verdad? Y así fue que se viralizó. Pues se viralizó a un punto que yo jamás me esperé, era impresionante. El timbre de nuestra casa no paraba, así cada 5 minutos venía alguien y de repente se juntaban de a 3, 4 personas que venían al mismo tiempo. Y las donaciones era impresionante, se llenó el edificio. Y para mí era tanto el impacto que yo trasladaba esa emoción a lo comunicado que hacía, ¿verdad? Y le ponía mucha onda, pero porque me nacía, porque me impresionaba la solidaridad de la gente. Y yo creo que eso también hizo que la gente se enganche bastante, así que... Y el cierre diario se convirtió como en un hilo de esperanza también, que Nacho contaba como un homenaje también a toda la gente que confiaba en lo que nosotros estábamos haciendo, porque la gente venía y nos traía cosas, nos daba dinero para que compremos cosas, y cómo confiaban nosotros si no nos conocía. Entonces nosotros decíamos, tenemos como una obligación moral de mostrar lo que estamos haciendo, y eso nos generó dos cosas. Por un lado, la confianza del 90% de la gente que siguió apoyando porque veía todos los días fotos de entregas, platos, los insumos, las historias que contábamos, la gente que decía, sí, yo estoy en tal lugar y me llegó el plato de comida. Y por otro lado, un porcentaje mucho más pequeño, pero que también existió, de gente que decía, cuando uno ayuda, no hace falta que haga publicidad de que ayuda. Y en ese sentido nosotros fuimos súper claros siempre. Nosotros solos no hubiéramos podido llegar a tanta gente ni hacer una acción solidaria tan grande que ayudó a demasiados compatriotas y sigue ayudando, si no hubiéramos contado, porque la gente no se hubiera enterado de lo que vos decías de las redes sociales y se hubiera hecho un proceso súper lento y una acción válida pero mucho más chica. Entonces para nosotros fue el tema de contar y de hablar y mostrar, fue desde un lugar totalmente de conseguir gente, de contagiar e influenciar para bien, ¿verdad? O sea, si vos podés ayudarle a alguien, a tu vecino que está con COVID, le podés dejar todos los días un plato de comida enfrente de su puerta, hacerlo. O sea, ese era el mensaje que nosotros queríamos dar. Y cada vez que había replicado, o sea, ser protagonista diciendo, no, sí, nosotros estamos haciendo esto. No, era impulsar a la gente a que se pliegue a esta campaña de solidaridad. Siempre lo aclaramos porque, bueno, hay un famoso dicho que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, bueno, etcétera. Pero convengamos que siempre va a haber detractores, gente que no está de acuerdo por alguna u otra cosa, pero yo creo que lo que les ha dado, digamos, y ha quedado más que demostrado,
que la gente estuvo conforme y por eso se mostró tan aditativa en generar todo este tipo de donaciones y poder ayudar a que este emprendimiento siga adelante y se sostenga. ¿Hace cuántos meses están trabajando en esto? 4 meses. 4 meses. Empezó y el celular no para. No para. ¿Cómo No para el celular. O sea que su vida habrá cambiado, habrá un giro importante. Sí, Sí. realmente. Sí, realmente muy importante. Hay un antes y un después Hay un de este antes y un momento. después. ¿Cómo sienten eso a nivel familiar? Bueno, tuvimos diferentes etapas. Al principio, bueno, muchísimas veces tuvimos que sentarnos los tres a conversar, bueno, cómo manejamos esto para que no nos impacte mal en nuestra vida, porque al fin y al cabo es Claro, aparte nuestra vida también eso cotidiana. significa un estrés diario, ¿verdad? Claro, y llegamos- de no colapsar. Tal cual. Y llegamos a un momento donde uno, o sea, sobre todo entre nosotros que somos los que, porque Víctor se iba a la oficina, yo hacía oficina de mi casa, entonces era como que era todo el día lo mismo, la oficina mezclada, estaba en una videollamada laboral y me tocaba el timbre insistentemente para que baje, a lo mejor él estaba entrenando y después fuimos aprendiendo, bueno, esto no va a cambiar, cómo lo manejamos, ¿verdad? Bueno, fue un crecimiento para todos. Sí. Un crecimiento realmente de muchos lugares. En muchos lugares. Y como mamá, ¿qué sentiste? Hijo, yo estoy súper feliz de que este sea su primer año de adulto, porque todos queremos lo mejor para nuestros hijos y que él tenga la oportunidad de vivir una especie de pasantía laboral en su primer año de adulto, porque terminó el colegio el año pasado, y que lo pueda hacer desde un lugar que llena tanto el alma y que le da tanta sensibilidad y que le ayuda a conocer otras dimensiones que los demás a lo mejor llegamos a conocer unos cuantos años después. Me parece que es algo que puede capitalizar muy bien para su vida. Un crecimiento emocional, ¿eh? Tremendo, Sí. claro. Que sí, que de repente, bueno, no todo el mundo tiene la oportunidad de vivir una experiencia como eso esta, yo me y ser siento- sobre todo el generador Sí, de esa situación. Me ¿verdad? siento muy afortunada de que él haya podido capitalizar esa situación, porque por un lado que se le haya dado la oportunidad, pero por otro lado que él haya sabido también aprovechar y vivirla de la manera que la vivió y que la sigue viviendo, ¿verdad? O sea, y entendiendo también los espacios que tienen que abrirse para que esto pase. Y Nacho, y cuando vos le dijiste a Mónica, bueno, mamá, quiero hacer esto, estoy teniendo, o sea, vos habías consensuado con ella, digamos, antes de arrancar con esto, o te largaste solo y después, mamá, tenemos que hacer 300 platos, ¿cómo fue eso? Pasa que, como te dije, empezó justamente porque ella tuvo la idea de empezar a cocinar, ¿verdad? Mi culpa fue. Ella tuvo la idea de empezar a cocinar en casa y después sí fue creciendo mucho y, no sé, ya... Yo las decisiones que empecé a tomar fue todo más respecto a lo organizativo, por ejemplo, eso de escribir los reportes al final de cada día, pero no es tampoco algo que yo planeé, que le dije, ma, voy a empezar a hacer un reporte, es algo que yo hice un día y tuvo mucho éxito, entonces seguí haciendo lo otro día, ¿no? Eso es lo que a mí me parece muy loco de todo esto, que yo no planeé, ¿entendés? No dije voy a hacer así, sino que fui con la corriente y obviamente tomando las decisiones que me parecían correctas en ese momento, pues sin ningún manual tampoco, obviamente siempre tomando muchísimo consejo de mi mamá y Víctor, que ellos tienen mucha experiencia en el mundo laboral, en tratar con personas y siempre que tenía alguna duda me acercaba, les preguntaba, les decía qué opinan de cómo manejar esta situación, porque se trata también con demasiada gente. Ese también es un desafío, ¿verdad? Vos tenés mucha gente que quiere ayudar, pero al mismo tiempo todo es voluntariado, vos no puedes estar exigiéndole nada a nadie, de repente alguien te falla sobre la hora o tiene un comportamiento que de repente no es el mejor, ¿verdad? Y tenés que saber sobrellevar todas esas situaciones y en eso también me ayudaron mucho ellos. O sea, un crecimiento, sí, una pasantía. Te lo digo. Sí. A ver, sí. Un curso rápido. Un curso rápido de vida en un De año, vida. unos meses. Sí, no, pero bien, y Creo consolidó que te va a mucho. marcar, Nacho, seguro, y va a quedar como algo importante en el transcurso de tu vida, como más allá incluso de una anécdota, sino como algo muy emocional que, bueno, vas a poder compartirlo, de hecho, con tus amigos, cuando formes tu familia y todo eso. Así Sí. que el orgullo de la madre es increíble. Vos ves sus ojitos y le brillan a la mamá, pero no es para menos, de hecho. Bueno, seguro que van a continuar trabajando. Continuamos, sí. Sí, la verdad yo no tengo duda de que esto va a quedar y me emociona demasiado porque es algo, o sea, más allá de lo que hablamos, de lo que me da a mí como persona y que es como una pasantía laboral, ¿verdad? Como estamos diciendo, pero
el hecho de saber que a la par que hacía eso, vimos muchas personas que estaban pasando por un momento difícil. Esa es la parte que más me gusta de esto. Bueno, yo sé que están con mucho trabajo, el teléfono no para, el timbre no para, o sea, es toda una vorágine diaria loca y sin embargo se hicieron un espacio para venir a conversar conmigo en este programa que es Mejor Hablar, así que me queda que agradecerles por la presencia, incentivarles a que sigan adelante con todo esto, a felicitarlos. Este tipo de iniciativas, bueno, nos llenan realmente de emoción y por eso consideré importante poder tener esta entrevista para que la gente que sí, de hecho ya los conocen, bueno, los conozcan aún más. Yo les quiero entregar unos obsequios de M&M, unos termos forrados y personalizados para ustedes. Gracias por venir al programa. Muchas gracias. Muchísimas a ustedes, gracias. realmente un placer, la pasamos súper bien. Muy buena onda acá con todo el equipo, contigo, así que muchísimas gracias también. Bueno, gracias. Gracias de corazón por la haber invitación. venido. Llegamos al final del programa y por supuesto tengo que hacer los agradecimientos. Como siempre vestida por NH, sello nacional. Este trajecito bellísimo en tono negro, espectacular. Gracias a la gente de Bellísima, por supuesto. A Luzma por el make-up y a Ever Divino también por estas ondas al agua preciosas. Tengo que agradecer también a Lariril por la Bidú, en este caso por algo así súper sencillo pero lindo, bien elegante, y a M&M también por los regalos personalizados y por supuesto al Hotel Palmaroga que nos apoya en todos los programas. Nos despedimos para encontrarnos en una próxima edición.